Listo, grabando. Ok, el día de hoy vamos a ver una característica que tiene C++, que es esta parte de programación genérica. La intención de la programación genérica es como programarlo una sola vez y reutilizar eso que hemos programado genéricamente, ¿no? Entonces veremos esta parte del concepto como de templates o plantillas en C++, los que nos va a permitir crear una clase que puede tomar, ¿cómo decirlo?, múltiples tipos de datos, por así decirlo, ¿no? Si recuerdan, ejemplificando un poco lo que ya hicimos, la clase pasada tenemos o modificamos nuestra clase videojuego, que tenía en ese caso, anteriormente, un arreglo de tamaño fijo para guardar los personajes. La clase pasada modificamos ese arreglo de tamaño fijo para hacerlo de tamaño dinámico, por así decirlo, ¿no? De que en tiempo de ejecución el tamaño sea algo que el usuario le haya dicho, ¿no? Que no tenga que ser siempre el tamaño 5. Entonces, la intención de los templates es hacer ese tipo, una clase genérica en la cual, en vez de tener ese arreglo o ese puntero para personajes, sea genérico, que ese arreglo pueda almacenar ya sea personajes, enteros, strings o cualquier otro tipo de dato que tengamos o cualquier otra clase que tengamos. La intención es que sea una plantilla en la que nomás le digamos en código que quiero que esta plantilla sea ahora para almacenar enteros. ¿Okay? Entonces, con eso nos ahorramos hacer clases para cada tipo de dato que queramos. Por ejemplo, tenemos la clase videojuego que administra personajes en un arreglo de manera dinámica. Pero si quisiéramos otra clase X que almacene o administre strings, tendremos que crear otra clase que administre strings u otra clase que administre enteros o cualquier otro tipo que necesitemos, ¿no? Entonces, con las plantillas vamos a crear esta clase genérica en la cual nos va a permitir meterle cualquier tipo de dato. Y vamos a hacer una plantilla para un arreglo que ya sabemos cómo lo podemos manipular de manera dinámica y le vamos a generar un conjunto de métodos. Como va a ser como una clase administradora de un puntero que va a tener una dirección de memoria en donde hay un conjunto de posiciones consecutivas, que eso es lo que significa un arreglo, le vamos a agregar varios métodos. Entonces, una vez que tengamos ya nuestro template, vamos a agregarles métodos para conocer el estado del arreglo. ¿Qué me refiero con el estado? Que si está vacío o si está lleno ese arreglo, que ya no podemos agregarle elementos, qué capacidad tiene, cuántos elementos tiene, ¿no? Que eso ya lo hemos hecho previamente, ¿no? Después de que tengamos esos métodos para conocer el estado o el estatus de nuestro arreglo, vamos a agregarle métodos para agregar al inicio del arreglo, o sea, en la posición 0, al final, que sería en la posición, en la última posición disponible, y por último en una posición que el usuario le indique, una posición válida que el usuario le indique. Ya que tengamos esos insertar, por así decirlo, vamos a hacer el caso contrario, eliminar elementos de ese arreglo. Ese arreglo va a ser como una lista de elementos, donde vamos a poder insertar elementos e eliminar elementos. Eliminar de igual manera el primer elemento, el último elemento que está en ese arreglo y un elemento en una X posición, ¿no? Por último, que no vamos a alcanzar a verlo en esta sesión, es en ese mismo arreglo le vamos a meter un par de métodos para buscar un elemento que nos diga, ok, aquí está el elemento, te lo regreso para que lo modifiques, para que hagas lo que tú quieras hacer con ese elemento que encontró el algoritmo. Y el otro es para clasificar los elementos, que esto quiere decir ordenar los elementos de menor a mayor, o sea, de manera ascendente, o de manera descendente, de mayor a menor. Esto de mayor a menor, pues es relativo a un valor numérico, pero también puede ser cualquier objeto que le digamos que por un cierto atributo es por el que los va a ordenar, ¿no? Entonces, nos vamos a llevar un buen rato en la clase. La primera parte nos lo vamos a aventar hasta los insertar. Hacemos un break
y hacemos la parte que son los eliminar elementos de esa lista o de ese arreglo que vamos a manipular, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta los objetivos, lo que vamos a hacer es generar ese template. Pero antes de generar ese template, como repaso de lo que hicimos la clase pasada, si recordarán, en la clase videojuego, la que tengo aquí, quitamos ese arreglo estático que teníamos, creo que era de tamaño 5, creo, ¿no? Y lo que hicimos es que ahora de ser un arreglo de tamaño estático, va a ser un puntero, que si recuerdan el puntero, un puntero guarda la dirección de memoria asignada por new, el método new. Si recuerdan, el método new lo tenemos por acá en el constructor, que lo que hacía es reservar un área consecutiva en la memoria de este tamaño, el tamaño que nosotros le indicábamos de manera externa por medio del constructor. Entonces, ahora la idea es hacer una plantilla para que videojuego o cualquier otra clase pueda crear o pueda administrar un puntero de esta manera como lo estamos administrando aquí en videojuego. Entonces, con esto podemos reutilizar esa clase para crear otras clases que también puedan tener punteros, por así decirlo, y que ya no nos tengamos que preocupar cada vez de que creemos esa clase, crearle sus métodos correspondientes, sino más bien esta clase template que vamos a hacer va a ser una administradora de memoria la cual va a estar alojada en un puntero, ¿okay? Como ya lo hemos visto. Entonces, tomando en cuenta esto, voy a crear otro nuevo proyecto donde voy a estar creando ese nuevo template o plantilla que también va a ser una clase, ¿no? Y como ese template o arreglo, pues va a manipular o administrar memoria por medio de un puntero, vamos a necesitar declarar lo que hicimos la clase pasada sobre la regla de 3. Quiere decir que cuando ya empezamos a manipular memoria dinámicamente, tenemos que crear su constructor copia, su destructor y su sobrecarga para el operador de asignación, que es con lo que voy a comenzar a hacer. Entonces, si ya me abrió acá el visual del proyecto vacío, voy a comenzar a crear mi main. Para empezar allí también a hacer pues, las pruebas necesarias conforme a lo que vaya codificando. Entonces, como siempre, el Ustream. El Ustream Space. Y nuestro main. Falta aquí la. Bueno. Nada más mi main para hacer pruebas y nuestro template. Este archivo se va a llamar arreglo.hpp. Cuando creamos un template o una plantilla, todo tiene que estar en un solo archivo. En este caso, todo va a estar en el .hpp. Entonces, como cuando creamos siempre una clase que le ponemos estas banderas de que si no está definido, arreglo-h, que lo defina. Y dentro de esas definiciones, vamos a colocar nuestra clase. Pero antes de colocar la clase, incluimos el string y el using space. Si definimos nuestra clase,
se va a llamar arreglo. Entonces, ahí está, otro punto y coma por acá. Como va a ser un template, esta clase, necesitamos ponerle como si fuera un encabezado para indicarle al compilador que esa va a ser una clase genérica. ¿Cómo lo hacemos? Con la palabra reservada template. Y entre mayor y menor que, le decimos que va a ser un template por esta manera. Class, espacio, a palabra, puede ser mayúscula, minúscula, T. Y no necesariamente es una T, pero se toma una T porque va a ser un template. Entonces, cuando intentemos crear un objeto de esa clase, tenemos que hacerlo así. Voy a ir al main, voy a incluir esa nueva pues clase que tenemos, se llama arreglo, y para crear una instancia de arreglo, aquí me dice que ya es un template, y se observan bien en los mayor y menor que, entonces tengo que decirle qué tipo va a ser ese template. Pues quiero que sea enteros, ese template o esa clase. Y le voy a llamar a mi instancia enteros. ¿Sí? Entonces, esto que está aquí es la T que yo tengo acá. Entonces, como si esta T fuera una variable global que podría modificar todas las T que yo declare dentro de esa clase, ¿no? Entonces, ¿qué atributos o qué miembros tiene la clase? Pues va a tener un puntero tipo T, si lo vemos de esa manera, en donde tipo T. A ver, encuentro el... tipo T. Va a ser mi arreglo o mi puntero donde va a haber pues un arreglo, ¿no? Entonces, si desde el main estoy diciendo que va a ser un entero, donde existan las T, va a colocar en tiempo de compilación, va a colocar ese entero. Y no solamente puede ser un entero, como les comenté, como es un template, una plantilla genérica, bien poder hacer aquí un string. Entonces mi puntero va a apuntar a ubicaciones donde van a estar guardados strings. Entonces, la idea o la ventaja de esto es que con una sola clase template podemos manipular diferentes tipos de datos. Es como si tuviéramos diferentes cajas o contenedores donde cada caja está marcada con un tipo de dato. Y dijéramos, esta caja es para enteros y metamos puros enteros ahí. Pero la caja es como la misma, nomás borramos, por así decirlo, la etiqueta que tiene y metemos otro tipo de dato o le tachamos el tipo de dato, ¿no? Entonces, así es como vamos a crear nuestro template, que sea una clase genérica para manipular en un arreglo dinámico o en un arreglo que no es de tamaño estático, cualquier tipo de dato. Y como lo hicimos previamente, en este caso, como arreglo va a ser una clase administradora que va a administrar un puntero, necesitamos que saber precisamente cuál es el tamaño, la cantidad de elementos que tiene, no la cantidad, sino la capacidad que tiene en memoria. Y también necesitamos, pues, nuestro contador, que desde una vez aquí lo podemos inicializar de la siguiente manera. Ahí con esa parte podemos decirle que el contador va a inicializar con un valor a 0. Esos son los tres miembros que tiene la clase arreglo. Pero como vamos a manipular un puntero, o sea, con memoria dinámica, necesitamos nuestros regla de 3, ¿no? Obviamente necesitamos nuestro arreglo, nuestro constructor, para decirle el tipo, como lo hicimos aquí en videojuego, en el cual le enviábamos o le enviamos, hasta ahorita todavía esa parte, le enviábamos el tamaño y construíamos dentro ese arreglo dinámico, ¿no? Entonces lo mismo que vamos a hacer acá. En la parte pública vamos a declarar
nuestro constructor. Pues se lleva el mismo nombre y en este caso va a recibir pues el tamaño. Tamaño de nuestro arreglo a crear. Y como es un template, todo lo tiene que estar implementado en ese mismo punto H. Entonces, todo lo voy a implementar aquí. Entonces, el tamaño, lo vamos a iniciar al tamaño que estamos recibiendo de esa manera. Y aquí voy a implementar el constructor dentro de la misma clase y dentro del mismo punto H. Recuerden que este tam, que está en verde, hace referencia al miembro de la clase. El que está acá entre los paréntesis es el que le estamos enviando de manera externa, ¿no? ¿Qué necesitamos hacer? Pues reservar para nuestro arreglo, que en este caso arreglo es un entero, va a ser igual a t, que es nuestro template, o nuestra variable que finge como template, va a ser igual al tamaño que le estamos asignando. El tamaño, pues ya se lo estamos asignando, contador comienza en 0, y hasta ahí quedaría nuestra clase o nuestro constructor que crea ese arreglo de manera dinámica. Si lo quisiéramos probar, bastaría con únicamente mandarle aquí pues el tamaño, no sé, de 5 posiciones de entero, o para guardar 5 strings, ¿no? O para guardar 5 flotantes, ¿okay? Únicamente cambiándolo ahí el tipo de dato, estamos utilizando nuestra clase genérica. Yo lo voy a dejar como enteros para dejarlo simple y hacer las pruebas. Entonces, ya que tenemos nuestro constructor, ahora sí hay que pues utilizar o implementar lo de la regla de 3, que es declararle un destructor, declararle un constructor copia y por último sobrecargar el operador de asignación. ¿Todo esto por qué? Porque estamos utilizando memoria dinámica, ¿va? Entonces el primero pues va a ser el destructor. Entonces el destructor, acuérdense, se empieza con esta parte de la n, arreglo. ¿Y qué hacía el destructor o qué pretende hacer el destructor? Pues únicamente liberar la memoria que hemos reservado previamente con new. Entonces aquí me faltó el new, porque el new es el que se encarga de pedir la memoria, y el delete lo que hace es liberar esa memoria que previamente se reservó con new. Y utilizábamos los corchetes porque es una memoria que está consecutiva, ¿no? Es como si fuese un arreglo y las posiciones están de manera contigua, sería la palabra, ¿no? Tenemos nuestro destructor, necesitamos ahora nuestro constructor copia, en este caso va a tener que recibir otro arreglo, también va a ser un template, en donde ponemos la T, y obviamente también va a ser, o tiene que ser una referencia. Entonces el ampersand se va a poner A para hacer referencia al otro arreglo. ¿Qué hacíamos ahí cuando utilizábamos el constructor copia? Si me regreso al código de videojuego, el constructor copia es este de aquí, que lo que hacíamos es copiábamos del objeto origen, por así decirlo, al que queremos copiar. Entonces, desde B, copiábamos el tamaño, creábamos o pedíamos memoria, reservábamos memoria, y con este for copiábamos los personajes que tiene V al personajes del objeto actual. Por último, asignábamos el contador. Ahora, como no son personajes, sino va a ser cualquier tipo de dato, pues no vamos a utilizar esta parte, sino lo que voy a hacer es copiármela y modificarla, porque prácticamente es como el mismo algoritmo, ¿no? Lo único que cambia son pues, el nombre de las variables. En vez de tener V, pues tenemos en este caso A. Entonces, únicamente voy a eliminar para que copie el elemento A. Aquí no es del tipo personaje,
es de tipo T, del que el usuario haya asignado. Aquí no es V, es A. Voy a contar hasta el contador de A, que es el que estoy copiando. Y aquí no tiene el atributo personaje, el que tiene se llama arreglo. Y el objeto es A. De igual manera, queda acá. ¿Ok? Entonces aquí tampoco es personajes, es nuestro puntero que se llama arreglo. Y así lo vamos como dejando un poco más de manera genérica, que lo que estamos construyendo pues es en realidad pues un arreglo de manera, en tiempo de ejecución o de manera dinámica, si le damos esa parte. Hasta ahí creo que ya está el constructor copia. Lo que queda por hacer es la sobrecarga del operador. Entonces en este caso la sobrecarga pues también tiene que retornar, mantener la misma estructura, retorna una referencia a esa misma clase y la sobrecarga del operador de asignación, el cual en este caso recibe de manera constante otro arreglo. Este también es una referencia y todo está en A. Okay. ¿Qué hacíamos en este caso? En la sobrecarga, me voy a regresar al código de videojuego. En la sobrecarga liberábamos el anterior, copiábamos la información que ya lo tenemos y retornábamos la referencia, en este caso, del objeto bis. Entonces, esta parte ya la tengo, la voy a copiar de lo que ya tenemos acá arriba, que es esto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Liberar la memoria que ya tenía en el arreglo, copiar la información, que es toda esta parte, y por último, retornar un puntero a bis, ¿no? Entonces, return bis, y me falta ponerle el asterisco. Y hasta ahí queda nuestro regla de 3, ¿no? Que necesitamos porque estamos manipulando memoria de manera dinámica en un puntero. Si lo compilo, pues obviamente no va a pasar nada, pero lo voy a compilar nada más para asegurarme que no haya ningún error. Entonces, de una vez configuro el entorno de compilación. Y aquí me está marcando un error porque me falta configurarla acá, que para compilar utilicé el estándar, en este caso es std igual a c++ 11. Final, punto y coma. Compila sin ningún problema. Y ya teniendo esto, ¿cómo le metemos información? Antes de implementar estos métodos para agregar la información, que serán como los métodos para insertar, podemos hacer algo así, como si fuese un arreglo. Recuerdan, le podíamos asignar por medio de llaves los valores que quisiéramos que tuviera ese arreglo. ¿Okay? Entonces, ¿cómo podemos utilizar pues como este tipo de notación, si lo llamamos de esa manera? De la siguiente manera, en arreglo necesitamos crear un constructor, igual sabemos que tiene que llamar igual, pero este constructor tiene que recibir, inicia la exec-list, un inicializador de lista, ¿ok? Eso ya está implementado en C++, es algo de las cosas que trae. Entonces, ese inicializador
lo que va a hacer es contener todo este tipo de información. ¿Dónde la va a contener? En el objeto E. Entonces, en el objeto E va a estar todo ese conjunto de elementos que queremos que nuestro arreglo tenga. Pero ese inicializador es de un cierto tipo. Entonces, ese inicializador ya está configurado en C++ para que también sea un template. ¿Okay? Entonces, teniendo en cuenta eso, E sería como pues es mi arreglo, aunque no es un arreglo, sino es como una lista que contiene estos componentes, ¿no? Entonces, el tamaño de mi arreglo va a ser igual a E.size. Es una clase que ya contiene ese método. Entonces, ya conozco la cantidad de elementos que yo le quiero asignar, que son los que están dentro de las llaves. Entonces, ya puedo definir ese tamaño de ese arreglo con new. Pues como es un template, le asignamos el tamaño. Y como ya está asignado, ya tengo espacio en la memoria, ahora tengo que copiar cada uno de estos elementos. Entonces, cada uno de esos elementos están en E. ¿Y cómo accedo a cada uno de esos elementos? La clase initializer-list tiene algo que se le llama iteradores. El iterador me va a servir para acceder a cada elemento. Entonces, ¿cómo accedo a cada elemento? Tiene un método que se llama begin. Y begin lo que hace es retornarme, entre comillas, lo voy a decir, como un puntero a esta primera posición. ¿Ok? Entonces, ¿cómo guardo esa primera posición o ese iterador? Lo voy a guardar de la siguiente manera. Con la clase, o más bien con el tipo de dato auto, lo que hace es intuir en tiempo de compilación el tipo de dato que me regresa begin. Como en este caso es un template, este template aquí también se guarda, por así decirlo. Entonces, auto intuye el tipo de dato que se de aquí. ¿Cuál sería la otra opción? De que yo tenga esta parte, que tenga de la clase inicial list, dos puntos, tiene un método o una clase o subclase que se llama iterator. Este es el tipo de dato que me regresa begin. Pero, si se imaginan, esto está tan largo que prefiero ponerlo como auto. ¿Okay? Entonces, este auto lo vamos a empezar ya a utilizar para que no ponerle ese tipo de datos largos, ¿no? Entonces, IT va a ser mi iterador que comienza en la primera posición. Entonces, con un for, que yo ya sé cuántos elementos tengo, voy a iterar hasta ese tamaño y voy a copiar la información. En el arreglo, en la posición I, va a ser igual a lo que tiene IT. Pero como les dije que IT es como si fuera un puntero que va pasando por cada posición, tengo que dereferenciarlo. ¿Y cómo hago esa dereferenciación? Pues con el operador de estrella o con el asterisco, si lo queremos ver. Entonces lo que hace es sacar, en este caso, el 1 que está en el begin. En el 6 se puede decir que es la última posición. También hay un elemento que me dice cuál es la última posición de la lista. El método se llama, en vez de ser begin, se llama end. ¿Okay? Entonces el iterador, en la primera iteración, está en 1. ¿Cómo hago para que pase el siguiente? Pues esa clase iterador está sobrecargada para utilizar el operador de más o el operador de incremento. Ese más lo que hace es saltar a la siguiente posición. Entonces salta a la siguiente posición y nosotros ya agregamos un elemento. Entonces nuestro contador también lo incrementamos. Entonces lo que va a pasar aquí, pues es que este for va a ir pasando por cada uno de estos elementos y los va a ir copiando a nuestro arreglo que tenemos. Ok, ahorita hacemos una prueba con eso, pero ¿cómo podemos comprobar que realmente está la información ahí? Pues necesitamos acceder a los elementos del arreglo. Todavía no tenemos un método, pero lo podemos hacer por medio de la sobrecarga del operador. ¿Recuerdan el operador de los corchetes?
Lo vamos a sobrecargar para que reciba una posición que es de tipo sizeString, que va a ser la posición. ¿Y qué nos va a regresar? Nos va a regresar lo que tiene nuestro arreglo en esa posición, en la posición que le estamos, pues, mandando llamar, ¿no? Si observan, entonces, aquí está la posición y la que tenemos que retornar. Entonces, en el main, ya poder probar o podemos probar con un for que nos imprima esos 4 elementos. Entonces, out, enteros, en la posición in, y voy a poner una separación en percomas. Ok, voy a compilarlo, no hay ningún error. Y vamos a probar. Entonces, abro el terminal y probamos. Main, ahí está. Estamos imprimiendo la información que se está copiando desde acá. Esa puede ser una opción, también funcionaría, por ejemplo, si mandamos llamar como si fuese el constructor, pero dentro del constructor le mandamos como esta lista, si lo queremos ver de esa manera, entre llaves, ¿no? Corro el main y absolutamente pasa pues lo mismo, ¿no? ¿Dudas o preguntas hasta aquí con esta parte? Entonces, continuemos. Ahora, para no ponerle aquí el 4, yo sé que son 4 elementos porque yo sé que aquí los estoy agregando. Vamos a crear esos métodos que me indican como el estatus de mi arreglo. Entonces, uno de ellos va a ser un sizeT que me va a retornar la cantidad de elementos que tiene. Entonces, únicamente va a retornar lo que vale contador. Recuerden, contador nos sirve para guardar la cantidad de elementos que tiene. Podemos definirle otro método que nos indique el tamaño máximo que tiene, ¿no? Como para saber la capacidad que tiene. Este le vamos a poner max-size. El método que va a retornar, en vez de contador, retorna el tamaño. El tamaño nos indica las posiciones que tenemos válidas para insertar información, ¿no? Entonces, en el main, en vez de utilizar aquí el 4, podemos utilizar enteros.size. Podemos imprimir, por ejemplo, voy a ponerle aquí un salto de línea. L, para poder imprimir cantidad de elementos. Elementos, dos puntos. Enteros, punto size. L. Y esto mismo, pero ahora para la capacidad, si lo queremos ver de esa manera. Capacidad, puntos, enteros, punto max size. Y un fin de línea. Va a compilar. Voy a correr. Lo tenemos. Son los elementos que tenemos. ¿Cuántos elementos tenemos? Tenemos 4 y la capacidad de mi arreglo es de 4. Porque por default crea esta capacidad, ¿no? Si le agrego otro 8 y otro 9, compilo de nuevo.
Probándolo. Creció con 8 y 9, pues tengo 6 elementos y mi capacidad es de 6 elementos. Pero la intención no es agregar elementos de esta manera, que por ahora es válido y lo podemos utilizar como si fuésemos a crear un arreglo con ciertos elementos. Pero lo que quiero es crear un arreglo, obviamente de enteros, pero yo irle asignando en código, insertando más bien información cuando yo lo desee. Entonces me voy a comentar esto para hacer otro, eh, otro arreglo de enteros, por así decirlo. Dejen comentar. Es otro arreglo que va a ser de enteros. Quiero que sea, no sé, de tamaño 4. Y quiero hacer en arreglo de enteros, insertar la información. Que yo sé que hasta ese punto me voy a copiar este código que tengo aquí, vamos, para saber qué información tiene o qué estado actual tiene mi arreglo hasta ese punto, o mi instancia de la clase arreglo. Voy a compilar. Ejecuto. Y me dice que tengo 0 elementos, pero mi capacidad es de 4. O sea, puedo insertar o agregarle 4 elementos. ¿Cómo se los vamos a agregar? Pues vamos a hacer un conjunto de opciones. La primera opción va a ser insertar al final de ese arreglo o de esa lista, si lo vemos como una lista. Entonces, si tenemos un arreglo, lo voy a dibujar aquí. Mejor utilizo este del rectángulo. Si tenemos un arreglo, que en este caso lo declaré de tamaño, déjenme ver, 4. Entonces, voy a tener 4 espacios. Ahí están mis 4 espacios. Contador, en este punto, cuando se crea, es igual a 0, porque no tenemos ningún elemento. Y el tamaño que tiene mi arreglo es 4. ¿Okay? Que es lo mismo que me imprimo aquí. ¿Okay? Elementos es saca de size, que es el contador, y capacidad es del máximo tamaño que tiene. Entonces, si yo quiero agregar al final pues, lo que hace es insertar en la posición que tiene contador. Entonces, insertaría un entero aquí, en la posición contador, que es la posición 0. Al momento de insertar un elemento, que ya lo hemos hecho, contador va a incrementar a 1. Para la siguiente posición disponible, sea la 1, yo inserto un elemento aquí, contador incremente hacia 2, así hasta que contador sea igual a 4. Cuando sea igual a 4, quiere decir que es igual al tamaño, mi arreglo está lleno y ya no puedo insertar elementos. ¿Ok? ¿Por qué no puedo insertar? Porque ya mi arreglo, pues tiene, no sé, esa información, ¿no? Lo único que puedo hacer es suplantar, es que quiere decir que en la posición 2 yo puedo copiar otro elemento y hasta ahí, pero no puedo insertar más elementos porque ya no tengo memoria. Entonces, si ya vimos que insertar al final o al último es insertar en la posición de contador, vamos haciendo pues esa función, ¿no? Entonces función va a estar en arreglo y se va a llamar pushback. Vamos a poner. Todas estas partes de los dos métodos los voy a estar declarando en inglés porque después los vamos a utilizar con los contenedores que ya trae C++ para encontrarles como su relación, ¿no? Entonces, de igual manera, recibo una referencia constante de ese tipo T. Acuérdense, el T es mi entidad genérica o mi tipo de dato genérico. Y N es mi objeto o mi elemento que quiero insertar o que le quiero hacer push, ¿no? Entonces, ¿cuál es el caso base? El caso base es que se agregue información en la posición de contador, ese elemento.
Y no es agregar, más bien es copiar ese elemento en esa posición. Y una vez agregado ese elemento, podemos incrementar pues, el contador sin ningún problema, ¿no? Ese es el caso base, es como el que siempre va a ser. Pero vimos una condición de que cuando ya está lleno, ya no puedo seguir agregando. Entonces vamos a crear una función arribita de estas que nos va a servir para conocer uno de los estatus. Entonces ese método se va a llamar full, de que ya está lleno, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos que ya está lleno? Sabemos que ya está lleno cuando el contador es igual al tamaño. Y si observan, aquí es una comparación que nos va a regresar un booleano, verdadero o falso. Contador es igual al tamaño. Si es falso, pues nos regresa falso. Si es verdadero, quiere decir que es igual al tamaño. Entonces aquí lo puedo validar, esa parte. Sí, con una condición. Si mi arreglo está lleno, ¿qué voy a hacer? En este caso vamos a introducir las excepciones. Entonces, como va a ser una sola línea, voy a quitar esto y vamos a lanzar una excepción. Con la palabra reservada true, lanzamos una excepción. ¿Qué excepción vamos a lanzar? Una que se llama out of range, como fuera de rango. Y vamos a mandar un mensaje a esa como excepción. ¿Cuál va a ser el mensaje? De que arreglo is full, es lleno, ¿no? Ahí utilizando el Spanglish. Si está lleno, se lanza esa excepción y lo que hace es mi programa truena, por así decirlo, ¿no? Ya no continúa la ejecución porque ocurrió algo y yo no sé qué hacer o el código no sabe qué hacer cuando ocurra esa excepción. Si no ocurre esa excepción, quiere decir que mi arreglo no está lleno y puedo seguir agregando información. Y esto lo vamos a ir probando en el main. Entonces, te voy a regresar al main. Tengo por acá. Tenemos 4 posiciones válidas. Y vamos a utilizar ese método que se llama pushback para ingresar elementos. ¿Okay? Entonces, eso mismo lo voy a copiar 4 veces, como para, más bien 5 veces, juntando esta línea 20, para generar esa excepción. Van 4, 5. Entonces, aquí sería el 2, aquí sería el 3, 4 y el 5. Por acá abajo está el reto. Okay, si yo corro esto, nuestro arreglo es de 4, pero queremos insertar 5 elementos. ¿Qué va a pasar? Que cuando queramos insertar el 5, si me regreso al código, en este caso ya está lleno mi arreglo o mi lista, va a lanzar esta excepción. ¿Okay? Entonces, corremos el main. ¿Y qué pasó? Me lanzó la excepción y el programa abortó. O sea, hasta ahí terminó. Y si observamos en el mensaje, dice que se lanzó esta excepción y este es el mensaje que escribimos entre comillas, arreglo is full. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó ahí? Que mi programa detectó como una anomalía, si lo queremos ver como de esa manera. Entonces, no supo qué hacer dentro de esto y que lo mejor que hizo fue lanzar la excepción y tronarla. Pero ¿cómo podemos evitar eso? Pues en C y en lenguajes también de alto nivel existen los try-catch. Entonces, con un try, que ya me lo completa aquí el visual, lo que va a hacer el try es intentar correr este código. Este código que por default yo lo estoy haciendo que nos dé un error, ¿no? Va a intentar hacer esto, pero cuando llegue a intentar insertar el elemento 5, pues va a lanzar la excepción. Pero lo que va a hacer try es evitar que trone el programa. Entonces, cuando se lanza la excepción, se cacha la excepción en esta parte del catch y nos va a imprimir pues el mensaje, pero el programa no va a tronar. Pues vamos a ver qué es lo que va a pasar. Observan, no tronó, o sea, no nos mostró este mensaje de que abortó, sino que nos muestra el mensaje que le pusimos. ¿Okay?
Entonces, en el objeto E se cacha esa excepción y con el método what lo que hace es imprimir qué fue lo que ocurrió, qué es lo que está aquí en este mensaje. Entonces, esta técnica, si lo vemos como de esa manera, nos sirve para hacer programas como tolerante a fallos, saber qué hacer cuando ocurre una excepción. ¿Qué excepciones pueden ocurrir? Una de estas es que ya no tengamos espacio, que queramos eliminar un elemento cuando nuestro arreglo está vacío, o que ya no podamos reservar más memoria porque nos acabamos la memoria RAM y ya new nos regresa o nos lanza una excepción. Entonces, pueden ocurrir muchas excepciones en las cuales podemos evitar que nuestro programa crashe, por así decirlo, utilizando estos de try catch. ¿Okay? ¿Dudas o preguntas hasta aquí con esto? Yo en alguna otra materia había visto eso del try catch, pero Ajá. aquel profe nos había dicho que no siempre era muy conveniente usarlos, o no Sí, recuerdo exactamente por es qué. algo que les iba a comentar. No es como muy conveniente usarlos porque en sí podríamos agregarlos a toda nuestra parte de nuestro código, ¿no? Entonces todo lo llenamos de try catch, entonces pues nuestro programa, al fin y al cabo, estos try catch, no crean que estas dos líneas que se crearon ahí, pues son como, al compilarse no crean como un código eficiente, ¿no? Entonces lo mejor es evitarlas y por código y por cuestión de lógica empezar a generar otro tipo de validaciones, ¿no? Pero por algo existen y por algo las podemos utilizar, ¿no? Pero si las utilizamos en exceso, es cuando ya esto se convierte en algo medio extraño, ¿no? Entonces, solamente aquí es una manera demostrativa de que en C++ podemos utilizar estos try catch, ¿no? ¿Alguna duda o pregunta con esto? Ok. Entonces voy a quitarle esta parte de que inserta el elemento 5 como para que no truene, ¿no? Y poder imprimir de nuevo esta información. Entonces estamos ingresando el 1, 2, 3 y 4, como lo dibujo aquí, ¿no? 1, 2, 3, y este en vez de ser 5 es un 4. Déjenlo borro como para tenerlo un poco ahí como lo tenemos en el código. 3, 4. Nuestro contador hasta ese punto, elimino todo esto. Nuestro contador es igual a 5. El tamaño no es 4, o sí, sí, el tamaño es 4, perdón. Entonces, tamaño es 4, 1, 2, 3, 4, y nuestro contador nos está apuntando 5, no tiene el valor de 5, sino es el valor de 4 también. Entonces tenemos un arreglo lleno con esos elementos, hasta ese punto. Entonces con el for que tenemos acá, lo voy a copiar para poder imprimir la información que tiene ese arreglo de enteros, que ya le agregamos información, ¿no? Entonces voy a imprimirlo, compilamos, aquí estamos imprimiendo la información que ya le insertamos por medio de estos métodos, que de igual manera podemos reutilizar estos que están aquí solamente para comprobar que realmente se modificó la cantidad de elementos que tenemos, ¿no? Elementos 4, capacidad 4. Entonces nuestro arreglo está completamente pues lleno, ¿no? Entonces podemos incluso imprimir aquí con cout y que sí está lleno, dos puntos, entonces enteros, punto full, acuérdense que nos regresa un booleano en l.com. Compilamos de nuevo. Y que sí está lleno. Si copiamos esta línea justo antes, donde estamos invocando el anterior,
Vamos a ver que lleno es 0, no está lleno, es un booleano. Ya con el valor de 1 nos indica que sí realmente está lleno. Entonces, ahora el siguiente método es insertar en la posición 0. Entonces, si está lleno, como en este caso que estamos viendo aquí, no podemos insertar en la posición 9 un elemento. ¿Qué me refiero con insertar? A que este 1 no se sobrescriba. Entonces, imaginemos que no está lleno y no tenemos este 4 aquí y que el contador está apuntando a 3, que nuestra posición disponible es esta. Entonces, la intención es mover los elementos que tenemos a la derecha para no perder la información. Entonces, si movemos los elementos hacia la derecha, pues ocuparían este espacio vacío, ¿no? Entonces tendremos el siguiente arreglo. Déjenme lo copio con este de selección. Si lo vamos a copiar, esa información o mover esa información a la derecha, quiere decir que este 3 lo tenemos que mover hacia acá, el 2 lo tenemos que mover hacia la derecha, una posición adelante, y el 1 lo tenemos que mover hacia la siguiente posición. Si ya movimos esos elementos hacia la derecha, nos quedarían de la siguiente forma. El 3 quedaría acá, el 2 quedaría aquí, y el 1, como se copió y se movió acá, quedaría aquí, pero todavía estaría el 1 ahí. No se elimina realmente, sino que ya se respaldó la información en el siguiente elemento. Y en la posición 0, ya podemos ingresar, pues prácticamente ese nuevo elemento. Ese nuevo elemento que va a estar pues, en la variable E. ¿Ok? Entonces, vamos a implementar este pequeño algoritmo para abrirle campo o espacio en la posición N. En este caso, es un arreglo pequeño de 4 posiciones, pero imaginemos que tenemos un arreglo de 1.000.000 de elementos y que esté lleno igual de esta manera, que nomás tengo un espacio disponible. Eso quiere decir que el arreglo tiene ocupados o tiene 999.999 elementos. ¿Le falta un elemento o tiene espacio de un elemento? ¿Qué tengo que hacer? Mover esos 999.999 elementos hacia la derecha. ¿Ok? Entonces, es como una de las desventajas que tiene pues un arreglo o una lista de este tipo. El mover elementos para hacer alguna operación, ¿no? Entonces, si recuerdan ahorita en el pushback, el que inserta al final, no mueve elementos, sino va ingresando elementos en la posición disponible. Ahí es muy eficiente, porque se puede decir que nomás nos toma como un paso para copiar un elemento. Para ingresar un elemento en la posición 0, ahí sí nos tomaría una cierta cantidad de elementos. Ya que lleven algoritmos y la están llevando, se le conoce esto como qué orden tiene este algoritmo o qué complejidad tiene. Podemos decir que para insertar en la posición 0 tenemos que mover los n elementos. Entonces se puede decir que es lineal. Siempre va a mover la cantidad de elementos que tiene en el peor caso. ¿Ok? Entonces, si ya lo vemos con entradas grandes, este ya de 1.000.000, ya suena mover 1.000.000 de elementos, pues cuesta computacionalmente estar moviendo con un for ese 1.000.000 de elementos. Y así nos ponemos un poco más quisquillosos con el tiempo. Imagínense que mover un elemento de una posición a otra nos tome un segundo, que ya yo estoy exagerando en el tiempo, tendremos que tomar 1.000.000 de segundos para mover ese 1.000.000 de elementos, ¿no? Yo estoy exagerando, pero lo podemos ver de esa manera, ¿no? De cómo los algoritmos, dependiendo a su tamaño de entrada, es como reaccionan también en su complejidad o en su comportamiento o en su procesamiento, si lo vemos de esa manera, ¿no? Entonces, hay que programar esto, este pequeño algoritmo para poder insertar un elemento en la posición 0. ¿Qué hay que hacer? Mover los elementos a la derecha con un for, ¿no? Entonces, ese método lo vamos a llamar push front, así como pusimos push front, pushback, perdón, esto va a ser push front, que inserte en la posición 0. ¿Qué va a insertar? Pues igual
un elemento de tipo T, hacer una referencia, y lo vamos a guardar en el objeto E. Entonces, validamos. Si está lleno, obviamente no puedo mover elementos porque no tengo ese espacio extra para mover los elementos. Pero si no está lleno, ¿qué tengo que hacer? Mover los elementos hacia la derecha. Entonces, con un for, voy a comenzar a mover los elementos. Pero ¿desde dónde voy a empezar? No puedo comenzar desde la posición 0, porque si comienzo desde la posición 0, imagínense, si comienzo desde aquí, voy a mover el 1 a la siguiente posición y aquí estoy sobreescribiendo los elementos. Entonces no puedo comenzar desde la posición 0. ¿Desde dónde voy a comenzar? En este caso comenzaré desde la posición libre. ¿Cuál es la posición libre? En donde está contador. Aquí contador está apuntando. Entonces aquí va a comenzar I. Y lo que voy a tener que hacer es, en la posición I, voy a copiar el elemento anterior, que sería I, en la posición -1. Entonces, ya que lo copié, lo que voy a tener que hacer es decrementar I, para que ahora I esté en esta posición y este sea I -1. ¿Hasta qué punto voy a llegar? Hasta que I, mientras I sea mayor a 0. ¿Okay? Entonces voy a comenzar desde arriba, empezar a jalarlos hacia la derecha. Entonces I va a comenzar el contador, que es la posición libre que tengo, y mientras I sea mayor que 0, voy a estar moviendo los elementos, pero voy a estar decrementando. ¿Ok? Y menos menos. Y dentro del for lo que voy a estar haciendo, voy a estar moviendo la información. Entonces, arreglo en su posición I. Recordemos que la posición I es la que está aquí en contador, la primera posición libre. Va a ser igual a lo que tengo en mi posición anterior, que es I -1. ¿Okay? Entonces, todo esto lo que hace es copiar los elementos hacia la derecha para dejar ese huequito en la posición 0. De eso se va a encargar el for. Entonces, ya que termine el for, quiere decir que ya se copiaron los elementos. Entonces, en mi posición 0, puedo yo asignarle o copiar la información que tiene. Y como ya agregué un nuevo elemento, incrementamos el contador. Con eso es más que suficiente para insertar un elemento en la posición 0 y ahorita lo comprobamos. ¿Dudas o preguntas aquí con este algoritmo? Okay. Voy a hacer un poco más grande el arreglo de 5 para que quepan estos 4 elementos del 1 al 4 y me deje un espacio para insertar un elemento en la posición 0. Entonces lo voy a compilar. Lo ejecuto para ver cómo está mi arreglo. Estos son mis elementos. Entonces lo que quiero es insertar un elemento en donde está el 1, pero no quiero perder el 1. Entonces te tienen que mover estos elementos hacia la derecha, ¿no? Entonces aquí voy a invocar enteros.pushback. Enteros.front. Quiero meter el valor de -1. Punto y coma. Me voy a copiar este for, que es el que me ayuda a mostrar información. Okay, entonces, a ver qué pasa. Supone que tenemos este arreglo. Ya lo tengo. Este arreglo que tiene el 1, 2, 3 y 4. Pero tengo una posición extra. ¿Okay? Entonces, quiero insertar un elemento en la posición 1, que en este caso va a ser -1. ¿Qué va a pasar cuando hago el pushback? Pues lo que va a pasar es que si me copio esto,
va a pasar que el 4 lo va a copiar aquí. Voy a eliminar este. Aquí va a estar el 3. Aquí va a estar el 2. Aquí va a estar el 1. Y aquí ya va a estar el valor -1, porque ya hicimos un pequeño campo ahí, ¿no? Entonces lo que vamos a visualizar, ahorita que ya lo ejecute, está, ¿no? -1, 1, 2, 3 y 4. Cuando mi arreglo previamente era todo esto. Teníamos 1, 2, 3 y 4. Entonces abrimos un espacio y metimos este -1 con el push-front. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Entonces, el último caso es insertar en una posición válida. ¿Qué es insertar en una posición válida? Pues sería lo siguiente. Déjenme copio de nuevo el arreglo de acá. Tenemos este arreglo, así, ¿no? Contador, en este caso, está apuntando a esta posición. ¿Ok? Entonces, la posición 0, 1, 2, 3 y 4. El tamaño de mi arreglo es de 5 elementos. ¿Ok? Entonces, lo que quiero hacer es insertar en alguna posición válida. ¿Qué es una posición válida? Una posición válida que en este caso está entre 0 y 3. Eso quiere decir que es una posición que está o es menor que contador. ¿Okay? Menor que contador es una posición válida. Si yo quiero o queremos insertar en la posición 2, ¿qué tenemos que hacer? Ya lo vimos ahorita, pues mover esos elementos a la derecha para que quede de la siguiente manera. Si movemos el 4 a la derecha y el 3 a la derecha, ya tenemos un hueco, ahí un espacio para poder insertar el elemento que está guardado en el objeto E. ¿Ok? Entonces ahora mi for cambia un poco. Mi for va a seguir comenzando, en este caso, déjenme regreso. Podemos copiar. Mi contador o I va a comenzar aquí. Voy a poner aquí. Este es I. Aquí comienza I. Y este es I -1. O la posición I -1. ¿Hasta dónde va a llegar I? Mientras I siga siendo mayor a la posición en la que quiero insertar, que es en la 2. Entonces, mientras I sea mayor que 2, voy a estar moviendo a la derecha esos elementos. ¿Ok? Entonces, void.insert el elemento a insertar y la posición en la que queremos insertar ese elemento. Se va a llamar pos. Así, a implementar. Antes de insertar, hay que validar. Si está lleno, pues obviamente no puedo mover información. ¿Okay? No puedo ya insertar información. Lanzamos la excepción. Si no es el caso que está lleno, pues me puedo copiar esto que ya tengo. Que es lo que hace es mover los elementos hacia la derecha. ¿Okay? Entonces, si eso mueve los elementos hacia la derecha, entonces I quedamos que comenzaba en contador. Y ahora I ya no va a ser mayor o igual a 0, sino mientras sea mayor a la posición. Y va a ir decrementando. ¿Y qué va a ir haciendo? Copiando en la siguiente posición. En la posición actual, que es donde está el contador, perdón, el valor anterior. Eso quiere decir mover los elementos de izquierda a derecha. Una vez que se movieron, en la posición que quiero insertar, copiamos E, que fue lo que pasó en esta parte, ¿no? Se movieron y aquí, en este caso, escribiría o sobreescribiría E. ¿Okay? Vamos probando, si no tienen dudas, probemos esta parte. En este caso teníamos esto de acá.
hayamos insertado en la posición inicial un -1. Nuestro arreglo es de tamaño 5, ya tenemos 5 elementos. Entonces lo voy a modificar para que sea de tamaño 6. Nos dé chance y no nos bote la sección. Tamaño 6. Entonces voy a poner aquí un layout. En L. Enteros. Punto insert. Quiero insertar entero 100 en la posición 2. ¿Quién tiene o quién ocupa la posición 2? Este es 0, 1, 2. Entonces, donde está el 2 va a sobreescribir, o más bien no sobreescribir, va a insertar el 100, después va a seguir el 2, el 3 y el 4. Y lo probamos copiándonos este for, que es el que imprime la información. Compilo. Y ejecuto. Okay, si recuerdan, este es nuestro arreglo anterior. En la posición donde está el 2, que es la posición 2, insertamos el 100, y ahí lo vemos, está el 100, y todo lo restante, 2, 3 y 4, están acá. Okay, entonces, así es como podemos insertar información en una lista o en un arreglo, si lo vemos de esa manera. ¿Dudas o preguntas hasta aquí con estos métodos de push y de insert? Okay, si no hay dudas, hacemos nuestro break de 15 minutos. Son 12:25. Los veo aquí a las 12:40 para terminar con la parte de el eliminar. Así como hicimos estos push para insertar al final, al inicio, en cualquier posición, también vamos a hacerlos eliminar al inicio, al final o en cualquier posición válida. ¿Ok? Entonces les mando mensaje para continuar la clase ahorita en 15 minutos, ¿vale? Ujú.
Ok, continuemos entonces. Déjenme, les vuelvo a compartir la pantalla para terminar con los eliminar. ¿Sí? Entonces, así como hicimos los insertar con los push y con el insert, también lo vamos a hacer para los eliminar. Y el primero que vamos a hacer va a ser el eliminar final, que en este caso se va a llamar pop front. No recibe ningún parámetro. Entonces, ¿qué vamos a hacer para eliminar al final primero? Que es como el más simple. Entonces, pop back se llama. Eliminar el último elemento. Si tenemos entonces, por ejemplo, un arreglo que ya tenga datos, voy a copiar, voy a pegar por acá. En este punto, contador es igual a 0, 1, 2, 3, 4. Entonces, contador es igual a 5 y el tamaño también es igual a 5 elementos. Entonces, eliminar último es eliminar pues este elemento que está aquí, que es una posición menor a lo que tenemos en contador. Entonces, como no podemos como eliminar el contenido de este elemento, lo que vamos a hacer es que en vez de que contador apunte a 5, sabemos que la posición 5 no existe. Por eso es que cuando son iguales estos dos, decimos que ya está lleno el arreglo. Lo que vamos a hacer es que en vez de que contador apunte a 5, contador apunte hacia 4. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo hasta ese punto? Es que contador va a estar apuntando aquí y cuando insertemos un elemento, va a insertar donde está el 4. Si es que se quiere insertar un elemento. Entonces lo que es suprimirse ese elemento que previamente se eliminó, entre comillas. No es una eliminación como física, si lo vemos de esa manera, sino es como una eliminación, se le conoce como lógica, porque realmente no está eliminado de la memoria, ¿no? Simplemente se elimina ya cuando se suprime ese elemento al ser insertado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues simplemente decrementar contador, pero tenemos que validar. Si tenemos un arreglo donde tiene un cierto tamaño, pero no hay ningún elemento, o sea, estos X indican que está vacío, no podemos eliminar un elemento del final porque no hay elementos. Entonces, en nuestro código vamos a necesitar, así como necesitamos saber si está lleno o no, necesitamos otro booleano que nos indica si ese arreglo está vacío. ¿Y cómo sabemos si está vacío? Cuando contador es igual a 0. ¿Okay? Cuando contador es igual a 0, quiere decir que no tenemos ningún elemento. Entonces, validemos. Si queremos eliminar el último elemento, tenemos que validar primero. Si está vacío, o arreglo, quiere decir que vamos a lanzar una excepción. Así como lo hicimos cuando nuestro arreglo ya está lleno, ahora hay que lanzar una excepción, pero indicando que nuestro arreglo está vacío. O si está vacío, no podemos eliminar, pero si no está vacío, lo que hay que hacer es decrementar el contador. Y con eso es más que suficiente. El caso del upfront, ya es diferente. Entonces, antes de implementar el upfront, de eliminar el inicio, vamos a probar el popback. Entonces, déjenme volver a compilar para mostrar, saber qué elementos tenemos.
estos son otros elementos de nuestra lista. Si mandamos llamar el podback, perdón, el eliminar último, tendrá que eliminar el 4. No lo elimina, sabemos que no lo elimina lógicamente, o hace una eliminación lógica, sino lo que hace es que el contador únicamente va a llegar ya hasta donde está el 3, ¿no? Entonces, enteros.podback y coma, va a eliminar y mandamos a imprimir de nuevo con este código que ya tenemos. Voy a compilar de nuevo, compilo, y ahora sí aquí lo tenemos. Este es nuestro arreglo antes de eliminar y este es nuestro arreglo después de eliminar el último elemento que fue este 4 que tenemos aquí, ¿no? Ahora lo que hay que hacer es eliminar el primer elemento, el del frente. Entonces, para eliminar el primer elemento, ya se empieza a volver un poco más complejo, porque lo que tenemos que hacer es que si tenemos ese arreglo que está ahí, voy a borrar esto, donde esto no es 4, imaginemos que tenemos un arreglo pues lleno, aquí está el 4, el contador es igual a 5. Está lleno mi arreglo, pero queremos eliminar el que está en la posición 0, que es el del frente, del inicio, que será el pop front. Entonces lo que hay que hacer ahora es mover los demás elementos, todos estos elementos, hacia la izquierda, con el objetivo de que cuando movamos los elementos, déjenme lo copio mejor, cuando movamos estos elementos hacia la izquierda, ahora para eliminar, el 1 va a mover hacia acá y va a suprimir el elemento de la posición 0, el 2 se va a mover hacia acá, el 3 hacia acá y el 4 hacia acá. Ya tenemos una posición disponible, entonces contador, en este caso, equivaldría a 4, porque restamos un elemento que fue suprimido al momento de hacer ese movimiento de datos de derecha a izquierda. Y sucede el mismo caso. Este algoritmo para mover estos elementos es de orden lineal, de orden n. Si tengo 1.000.000 de elementos y quiero eliminar el elemento de la posición 0, me va a costar mover ese 1.000.000 de elementos, ¿no? Esos 999.999 elementos. Entonces, que es realmente mover, hacer 1.000.000 de movimientos, ¿no? Entonces vamos haciendo eso en el código y que de igual manera necesitamos como validarlo, ¿no? Ya tenemos nuestra validación, que si está vacío, sabemos que no podemos eliminar un elemento de un arreglo que no tiene elementos, ¿no? Entonces vamos a necesitar un for que va a mover los valores de la posición de derecha a izquierda. Entonces en este caso, si queremos que i comience en 0, o sea que la i comience aquí, y que i más 1 está acá, para copiar de aquí hacia acá. O sea, el elemento que tiene i más 1 va a ser colocado en la posición. Entonces, en la posición i, de nuestro arreglo, vamos a colocar el elemento que está en la siguiente posición. ¿Cuál es el elemento que está en la siguiente posición? Es el elemento i más 1. ¿Y hasta dónde va a llegar mi contador? El contador va a llegar hasta el contador menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque si recordamos, contador en este caso estaba o sigue estando pues aquí. Aquí es donde está el contador.
y queremos que llegue hasta aquí. ¿Por qué menos 1? Porque i va a estar aquí y aquí va a estar i más 1. Entonces va a copiarlo acá. En la siguiente iteración, aquí va a estar i, pero aquí es i es igual a contador menos 1. Y en esa posición ya no hay elementos que copiar de derecha a izquierda. ¿Ok? Entonces, como movimos y se suplantó, se suprimió un elemento, decrementamos el contador. ¿Ok? Vamos probando esta parte. Entonces, si lo corro de nuevo, esto es nuestro arreglo. El pop front eliminaría o tendría que eliminar el menos 1 para dejar nuestro arreglo con el 1, 100, el 2 y el 3. Entonces, enteros, punto pop front, y coma. Voy a copiar este mostrar que tenemos aquí. A ver qué va a pasar, ¿no? Este era nuestro arreglo anterior. Eliminar por front es eliminar menos 1. Entonces elimina el menos 1 y tenemos esta información, ¿no? Que está ahí. Ahí en este caso es mover de derecha a izquierda los elementos hasta la posición 0. ¿Dudas o preguntas hasta aquí con esta parte? Porque lo que sigue es hacer, pues, el erase. El erase lo que va a hacer es como lo Contreras, el caso contrario de el insertar en una posición. Entonces, erase va a recibir una posición a eliminar. Una posición que tiene que ser obviamente válida, si no, lanzaremos alguna excepción. Entonces, imaginemos que ese es nuestro arreglo. La posición 0, la posición 1, la 2, la 3 y la 4. Entonces, contador es igual a 5 y el tamaño de mi arreglo es de 5 elementos. Eso quiere decir que mi arreglo está lleno. Y las posiciones válidas, pues son todas estas, del 0 al 4. Eso quiere decir que una posición válida tiene que ser menor igual que contador. O sea, menor o igual a 5, ¿no es cierto? Es menor a contador. Okay. Esa es una posición válida. Entonces, si quisiéramos insertar o más bien eliminar un elemento que sea este elemento, el de la posición 1, lo que tenemos que hacer es mover los elementos como lo hicimos de derecha a izquierda hasta este punto. Entonces, ahora i va a comenzar en la posición que queremos eliminar. ¿Para qué? Para que podamos copiar del elemento siguiente, que es este, a la posición i. Entonces, si aquí es i más 1. Entonces, si recuerden el for, lo que hace es copiar el elemento siguiente en la posición como actual. Y así se va recorriendo pues el for. ¿Hasta qué punto vamos a iterar? Hasta que i sea menor a contador menos 1, como lo tenemos. ¿Ok? ¿Dónde está contador menos 1? Esta es la posición contador cont menos 1. Entonces, hasta aquí va a ser la última iteración, donde aquí es i y aquí es i más 1, para poder mover el 4 hacia la posición anterior. Okay, entonces, ese for pues ya lo tenemos prácticamente acá arriba, que es este de aquí. Únicamente hay que cambiar los valores. Entonces, vamos definiendo e implementando el erase.
arrays va a recibir una posición. Y vamos a validar. No podemos eliminar en un arreglo pues, vacío, ni tampoco en una posición que no sea válida. Entonces, si la posición es mayor, en este caso, si es mayor o igual al contador, lanzamos otra excepción. Otra excepción que es una posición inválida. Si no ocurre ninguna de esas dos, pues quiere decir que vamos a mover la información, que es este for que tenemos aquí. ¿En qué valor va a comenzar y? Ya lo dijimos, va a comenzar con la posición que queremos eliminar y va a ir copiando esos elementos de manera de derecha con i más 1 a izquierda en la posición. Ya que los movió, decrementamos el contador porque suprimimos un elemento con este movimiento de derecha a izquierda. Y hasta ahí quedaría pues, el array. Entonces, si teníamos esta parte, este era lo que tenía nuestro arreglo, queremos eliminar este 100, sería eliminar el elemento que está en la posición 1. Entonces, el 0, la posición 0 está 1, el 0, perdón, el 100 es 1, el 2 en la posición 2 y así la 3. Quedaron esos últimos justo en su posición real, ¿no? Entonces, enteros.arrays de la posición 1, punto y coma, vamos a ver qué pasa, imprimiendo de nuevo nuestro arreglo. Compilamos, ejecutamos de nuevo, y este era nuestro anterior arreglo. Eliminamos el 100, que está en la posición 1, que le indicamos aquí. Entonces lo que se hace es mover los elementos de derecha a izquierda para suprimir pues el 100. Para que quede pues, obviamente de esta manera. ¿Dudas o preguntas hasta aquí con esta parte? Con estos métodos de insertar, modificar, insertar y eliminar. Si no, su actividad va a ser algo muy simple. Simplemente es probar esto que acabo de hacer ahorita, que lo experimenten en su computadora, pero en vez de hacerlo con enteros, ustedes lo van a probar con strings. Entonces, en las instrucciones es probar esto que viene aquí, ¿no? El primer arreglo que van a crear es un inicializador, ¿no? Con elementos ya sugeridos. Y lo que hay que hacer nada más es imprimirlos. Van a crear otro arreglo, el 02, con un tamaño 10, y van a hacer todas estas operaciones. Lo único que hay que hacer es programar eso, que es lo que se les pide aquí para que prueben en su computadora el template arreglo, pero con otro tipo de dato. Con la intención de que sepan que el template nos va a servir pues para no volver a crear clases con una plantilla, poder manipular cualquier tipo de dato. ¿Dudas o preguntas con lo que tienen que hacer? No, ninguna. Va. Entonces, hasta aquí terminamos la clase. Les deseo buen fin de semana y los veo el próximo sábado. Gracias, profe. Gracias, profe. De nada, que les vaya bien.